Bueno, lo comienzo a grabar. Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre, soy bachiller Gallardo Murga, Luis David. Bueno, en esta oportunidad le voy a hablar de un tema muy importante que nosotros utilizamos para nuestras tesis, nuestras investigaciones, cursos, etcétera, que llevamos en la universidad, que es el análisis estadístico. En este caso específicamente, les quiero conversar acerca del análisis estadístico bifactorial. Bien, en esta charla yo he separado en 3 temas puntuales para poder conversarles. El primer tema es acerca de los conceptos básicos de la investigación y el análisis estadístico enfocado específicamente en la ingeniería. No voy a abundar más en otros temas porque lo que nosotros queremos es cómo aplicamos la estadística para la ingeniería. En este caso, para nosotros que somos ingenieros materiales, ingenieros civiles. El otro punto que voy a hacer son los cálculos matemáticos. Cómo se realizan los cálculos matemáticos para hallar el ANAVAS, el análisis estadístico. Y un tercer punto que es algo que yo estoy agregando, que es el uso del software. En este caso, un software llamado Stagraphics, que luego lo voy a aplicar y te va a parecer muy interesante. Bueno, hasta acá quiero saber si me escuchan claro, estoy hablando bien o hablo un poco más fuerte, más despacio, no sé. ¿Se escucha bien? Por favor, en el chat, por favor, me pueden responder si se escucha bien. Ya. Ya. Bien. Continuamos. El análisis estadístico bifactorial. Los conceptos básicos de la investigación y el análisis estadístico para la ingeniería. En un diseño de investigación, en un diseño que nosotros hacemos para poder contrarrestar, se puede decir, la validez de nuestra investigación, puede ser de 2 tipos. Mayormente se hace un diseño en base a la experiencia y un diseño en base a la contrastación. Cuando hablamos de un diseño en base de la experiencia, hablamos acerca de esos diseños que no requieren ensayos, no requieren de una data, simplemente es a base de nuestra experiencia ya de años, simplemente se hace empíricamente un diseño. En cambio, un diseño de contrastación es aquello que se rige a base de normas. Por ejemplo, la NTP, la ASTM, la MTC. Entonces, cualquier procedimiento ya está normado. Entonces, bajo procedimientos, nosotros vamos a contrastar la validez de una investigación. Con la finalidad de hacer una recolección de los datos. Esta recolección de datos, de los resultados de mi ensayo, mejor dicho, como saben, luego hallamos nuestro universo muestral, objeto, muestra, realizamos nuestro muestreo. En esta parte de aquí no voy a mandar mucho, porque no es básicamente de la estadística, pero quería hacer un resumen. Luego, en nuestra investigación, nosotros hacemos una selección de datos, selección de métodos, perdón, y técnicas a desarrollar en la investigación. Eso va acorde a, por ejemplo, al tipo de ensayo que quieres hacer, las variables que quieres usar, qué método vas a usar. Por ejemplo, un diseño de mezcla puede ser un diseño de mezcla por ASI, o tal vez quieres usar un diseño de mezcla mediante la compactación, etcétera. En final de cuentas, todos tus resultados vas a llegar a un análisis de datos, estadístico de datos, para hallar su validez y verificar mediante la NAVA que tus datos tienen influencia o no sobre las variables dependientes, es decir, sobre las variables que tú vas a usar, vas a realizar, a estudiar, para finalmente llegar a unas conclusiones. Bien, el diseño factorial. ¿Qué es el diseño factorial en primer lugar? El diseño factorial se refiere a la manipulación simultánea de 2 o más variables, o una variable también podría ser, con el objeto de estudiar el efecto de las variables independientes
sobre las variables dependientes en forma solitaria y con sus interacciones. Es decir, voy a analizar cómo influye las variables independientes, ya sea una, dos o tres, eh, sobre mis ensayos que yo voy a realizar. Y la interacción de estas mismas variables, si tiene influencia o no. Déjenme, quiero poner un puntero para que... Bien, este modelo implica el uso de los términos como niveles de las variables y matriz de diseño factorial. En este ejemplo, como podemos ver en el cuadro de la mano derecha, este es un ejemplo de una matriz, en el caso de un análisis unifactorial, donde la variable independiente solamente va a ser 1. Por ejemplo, los niveles, existen 6 subniveles, pero mi variable independiente solamente es el porcentaje de agregado reciclado. Y acá está con sus 6 subniveles. Para tenerlo un poco más claro, vamos a ver en simultáneo con mi tesis, con mi tema de investigación, para que lo puedan entender un poco mejor. O sea, todos los diapositivas, conceptos que le voy a estar explicando en esta charla, les voy a dar junto con los ejemplos con respecto a diferentes temas. En este caso, mi tema de investigación se llama Influencia de la ubicación superficial, media e inferior de las secciones A, B y C sobre la variación dimensional, alabeo, absorción, porcentaje de vacíos y resistencia a la compresión en ladrillos King Kong y techo 15 cosidos de la ladrillera Huanchaco. Este es mi título de mi tesis, quise ponerlo para ponerlo como ejemplo claro. Entonces, ¿cómo se realiza un esquema de un problema de investigación científica? Al momento que vamos a realizar nuestra investigación, tenemos que tener en cuenta esos conceptos, ya que no sirve de nada irnos al cálculo si al final de cuentas no vamos a saber de dónde, qué significa esas variables o qué significa cada concepto, que ya que en el momento de sustentar me pueden preguntar en la sustentación. Entonces, si no lo tengo claro, me voy a quedar en el aire. Entonces es mejor tenerlo claro ahora. Bien, vamos. Bien, en todo esquema de un problema de investigación científica tenemos que tener el objeto de estudio. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? ¿Cuál va a ser lo que yo quiero analizar? Para, al final de cuentas, voy a analizar el fenómeno en donde se realiza el estudio de este objeto. Bien, existen variables independientes y variables dependientes. Las variables dependientes son aquellas las que voy yo a trabajar, voy a variar, por medio de niveles, por medio de porcentajes, etc. Con la finalidad de estas variables, prácticamente hallar cuál es su influencia sobre las variables dependientes. La variable dependiente no es más que los ensayos, lo que yo quiero realizar. Por ejemplo, el ensayo de absorción, resistencia, fluidez, etc. Pero también existen las variables intermitentes. Estas variables intermitentes son las características de los alrededores del objeto y que prácticamente no se pueden controlar. Estas variables intermitentes no suelen ponerse en las tesis, ya que son algo que está en el ambiente. Por ejemplo, si yo realizo un diseño de mezcla, lo que va a estar en el ambiente sí o sí es el aire, el oxígeno. Entonces, es una variable intermitente. Va a estar presente sí o sí. Sin embargo, yo no puedo controlar. Problemas de investigación. Como le había dicho anteriormente, esta es mi tesis de investigación. Influencia de la ubicación, ¿verdad? Entonces, yo esa tesis, ese tema, el título, tengo que hacerle un problema. ¿Cuál sería el problema? El título era la influencia de la ubicación superficial. Ahora el problema sería cómo influye la ubicación superficial, media e inferior de las secciones A, B y C sobre los ensayos en los ladrillos King Kong en techo 15 de la ladrillera. Aquí ya le agregué la palabra cómo influye para hacerle un problema. ¿Por qué les pongo esa descripción de problema? Ya lo vamos a entender ahora.
Bien, ahora, de mi título, del título de investigación, con rojo voy a subrayar las variables independientes y con morado las variables dependientes. Si algunos lo pudieron notar, bueno, las variables independientes, tengo dos variables, es la ubicación superficial, media e inferior, y la otra son los ladrillos King Kong, techo 15, y mis variables dependientes de la investigación van a ser los ensayos, en este caso va a ser la variación dimensional, alabeo, absorción, porcentaje de vacíos, eh, y resistencia a la compresión. O sea, en otras palabras, las variables independientes son las que causan que se originen los resultados. Básicamente con estas dos variables, yo ya puedo elaborar el esquema de un problema de investigación. Para siendo más claros, en este caso, para si fuera una investigación unifactorial, por decir, yo solamente tengo una variable independiente, solamente va a influir esta variable. Entonces sería la ubicación superficial media e inferior en las secciones A, B y C sobre el ladrillo cocido al momento de realizar el proceso de cocción, sobre sus ensayos, que son estos 5 ensayos. Básicamente es un diseño unifactorial. ¿Por qué? Porque solamente existe una variable independiente. Si existieran dos variables independientes, entonces van a ser dos variables las que van a interactuar en el fenómeno, en el proceso. En este caso serían la ubicación superficial media e inferior de las secciones y la otra variable sería el tipo de ladrillo. Entonces sería un diseño bifactorial porque tengo dos factores. Y también se puede dar el caso de un diseño trifactorial. En este caso tendría que tener tres factores. Podría aquí agregar la temperatura, entonces ya sería un diseño trifactorial. Lo cual también es muy usado, pero requiere es un poco más complejo en la parte de estadística. Hay que tener un poco más cuidado también. Bueno, hasta aquí todo correcto, ¿no? ¿Todo claro hasta aquí? ¿O alguna duda que quieran hacerme por el chat para despejarlo ahora? Mm, todo claro, ¿verdad? Bien, continuamos. Niveles de las variables. Bien, los niveles de las variables son los valores que toman las variables independientes durante el desarrollo de las pruebas. Estos valores, el experimentador, o sea, tú, las obtiene con pruebas pre-experimentales o de antecedentes empíricos. Es ahí la importancia de nosotros basarnos una investigación en base a antecedentes, ya sea en tesis, papers, investigaciones, etcétera. Para nosotros prácticamente tener ya esas pruebas pre-experimentales ya realizadas y ya no realizarlo a veces. Pero en algunos casos sí es necesario realizarlo. Las variables se denotan con letras mayúsculas y los niveles con minúsculas. Como podemos ver en este cuadro, las variables, en este caso independientes, es el factor A, factor B, y los niveles de estudio son el A sub 1, A sub 2, A sub 3, B sub 1, B sub 2, un ejemplo, con minúscula. Ahora, en el caso, por ejemplo, un ejemplo, si mi variable es la temperatura, entonces yo puedo decir que puedo tener 4 subniveles, en este caso a 20 grados, 30 grados, 40 grados y 50 grados. Entonces estos van a ser mis subniveles. Y las variables dependientes simplemente son los resultados, como había dicho, son el factor X, factor Y. Aquí van, por ejemplo, la resistencia a la conversión, absorción, etc. La variable de estudio en un ejemplo bifactorial. Bien, ¿se acuerdan de investigación, verdad? Entonces yo tenía dos variables independientes, las cuales el factor A tenía 3 subniveles y el factor B tenía 2 subniveles. En este caso el factor A tengo en superficial, medio e inferior, en este caso de la ubicación, y en el tipo ladrillo tengo el ladrillo King Kong, este 815, que es mi subnivel. Mis variables dependientes son 5. Si alguien desea preguntarme por qué he realizado 5 más adelante, me lo pregunta al final, no hay problema. Cualquier duda con respecto a esto lo puedo corregir, lo puedo hablar al último para despejar cualquier tipo de duda. Bien, pero en este caso, por ejemplo, para realizar el análisis estadístico, hay que recalcar que
yo voy a realizar el análisis estadístico siempre con respecto a una variable dependiente. Es decir, todo mi análisis que yo realizo, primero lo realizo en base a una variable dependiente, luego de hallar la nava para esa variable, voy y realizo otro cálculo de nava para la otra variable dependiente y así continuamente. Es decir, el análisis estadístico se realiza para cada variable dependiente que yo tenga en mi investigación. Es por eso que el cálculo se hace un poco tedioso también, ya que si me equivoco en una multiplicación, una suma, me puede salir que mi tesis está mal hecha o no tiene influencia. Entonces es ahí donde ya es el problema. Eso por eso lo resalté para tenerlo claro. Ahora, también hablamos de matriz de diseño. Por ejemplo, este es un diseño bifactorial. Tengo aquí una variable dependiente que es el factor A y una otra variable dependiente que es el factor B. Un diseño no es más que la interacción resumida que habrá en la investigación. Por ejemplo, A sub 1 con B sub 1, A sub 2 con B sub 2. Entonces, aquí independientemente de qué valor o qué condiciones quiero estudiar, simplemente esa es la matriz de diseño y la interacción que va a haber. Un ejemplo, si yo tengo como factor A variable de temperatura, tengo tres subniveles, por ejemplo, 20, 30 y 40. Y con factor B voy a medir el pH. Ese es mi nivel 2. Nivel B, perdón. Entonces aquí tengo B sub 1 igual 2, B sub 2 igual 5, etc. Entonces, la matriz de diseño es las combinaciones dentro de la matriz que se indican. Es decir, las interacciones que voy a realizar. Por ejemplo, en la prueba 1, si yo quiero hallar A sub 1 por B sub 1, entonces como que diga la interacción de 20 grados, A sub 1, y el pH sea 2, porque es B sub 2, A sub 1 y B sub 2. Por ejemplo, A sub 3 con B sub 5, A sub 3 cuando está a 40 grados de temperatura, y B5 creo que no me salió acá, por ejemplo, que sea a 12 grados, el pH, a 12 el pH, perdón. En este caso es a 10, a B sub 4 acá debería ser, está en error aquí. Entonces, no es más que las interacciones de las variables independientes en un diseño bifactorial. Este es un ejemplo de una matriz de diseño bifactorial que suele ponerse en las tesis, en las investigaciones. Así se coloca mayormente para hacer más fácil el cálculo. Las variables aquí independientes y prácticamente las interacciones. Aquí, como podemos observar en esta matriz, hay 1, 2, 14, 15, ya que esto corresponde a mi investigación, y en mi investigación yo he realizado 15 pruebas, 15 repeticiones. Es por eso que va del 1 al 15, pero normalmente suele usarse 3. Yo he usado 15 porque me convenía para fines de estudio, así. Este es un ejemplo ya con resultados, como podemos observar, la ubicación superficial media inferior versus tipo de ladrillo, que son mis variables independientes. Esos son los mis resultados que yo he tenido, haciendo un total de 675 pruebas realizadas. Ahora, quiero resaltar que esta matriz de diseño es solamente por decir, es para la resistencia a la compresión. Para la absorción voy a tener otra matriz de diseño. Si tengo mi ensayo de variación dimensional, voy a tener otra matriz de diseño con los diferentes resultados. En nivel de significancia. Perdón. Bien, en nivel de significancia. Muchos hemos escuchado tal vez hablar de este concepto de nivel de significancia en las tesis, ¿no? Con un nivel de significancia del 95%, con un nivel de significancia del 99%, ¿no? O sea, entonces, pero muchas veces nos basamos simplemente en el cálculo y no sabemos qué significa, o para qué sirve, o por qué se llama nivel de significancia. Entonces, el nivel de significancia es un concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. Es la probabilidad de tomar decisión de rechazar o aceptar la hipótesis nula con el nivel de significancia. Otro concepto es un umbral que permite determinar si el resultado de un estudio se puede considerar estadísticamente significativo después de realizar las pruebas. Es decir, si mis variables dependientes tienen influencia o no sobre los resultados. Otro concepto es que se establece usualmente un 5%.
es decir, 0,05. Mayormente la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Por ejemplo, un nivel de significancia de 0,5 indica que tengo un riesgo del 5%. Creo que ahí quedó claro ese concepto. Cuando yo hago con un nivel de significancia del 95%, el que solamente yo voy a decir que en mi tesis solamente voy a tener un riesgo de equivocarme de un 5% de estar en error. Y en un 95% yo estoy afirmando que estoy en lo correcto en lo que estoy diciendo en mi investigación. Con respecto a la hipótesis nula, ahora lo voy a dejar claro también. Ahora, también existe otro concepto, que es la prueba de hipótesis por el valor P, que es una alternativa para la conclusión de rechazo o no rechazo de la hipótesis. Mayormente solo el valor P es menor a 0,5 para yo también aceptar o rechazar una hipótesis. Bueno, creo que hasta aquí estos conceptos son un poco más teóricos, pero ahora les voy a quedar claro cuando vean los ejemplos. Una hipótesis nula versus la hipótesis alterna. ¿Qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alterna? El análisis estadístico se plantea como una decisión entre dos hipótesis. Es decir, yo realizo un análisis estadístico para o bien aceptar una hipótesis A o bien aceptar una hipótesis B. Cuando nosotros realizamos nuestra investigación, siempre llegamos a una hipótesis, ¿verdad? Por decir, si agrego más agua al concreto, por lo tanto va a disminuir la resistencia a compresión. Esta es una hipótesis que yo estoy haciendo. Entonces, yo para verificar mediante la NAVA, el análisis estadístico, tengo que tener una hipótesis alterna y una hipótesis nula. En este caso, la hipótesis nula consiste en una afirmación acerca de la población de origen de la muestra. Es decir, la afirmación acerca de la afirmación acerca de lo que yo estoy diciendo es correcto. Y la hipótesis alterna consiste simplemente en negar esa afirmación de lo que yo estoy poniendo como hipótesis en investigación. En conclusión, para tenerlo claro aquí en este tema, si yo digo que una hipótesis nula no influye sobre la variable dependiente, en la hipótesis alterna yo voy a afirmar, o prácticamente decir lo contrario de lo que estoy diciendo en la nula. Es decir, si en la nula digo que no influye, en la alterna voy a decir que sí influye. Entonces, en la NAVA, yo voy a hallar cuál de estas dos es verdad. En otros conceptos. La hipótesis, un ejemplo. Esta es una hipótesis de mi tema. Si las muestras se ubican en la zona del medio de las secciones A, B y C, entonces aumentará la resistencia a la compresión y disminuirá la variación dimensional, alabeo, absorción y porcentaje de vacío de los ladrillos King Kong y techo 15 cosidos en la ladrillera Huanchaco. Bien, pero en la nave, como yo les dije, la NAVA se realiza solamente para cada variable dependiente. O sea, yo tengo que realizar la NAVA para cada variable dependiente. Entonces voy a escoger la hipótesis solamente con respecto a la resistencia a la compresión, en este caso, para dar el primer ejemplo. Entonces, por ejemplo, si mi hipótesis es nula, yo voy a decir, si las muestras se ubican en la zona del medio de la sección A, B y C del horno, entonces no influye significativamente en la resistencia a la compresión de los ladrillos King Kong y techo 15 cocidos. Ahí estoy diciendo que no influye, estoy negando, ¿verdad? Entonces, si yo aquí estoy negando que no influye, en la alterna voy a afirmar. Si las muestras se ubican en la zona del medio de las secciones A, B y C, entonces influye significativamente en la resistencia a la compresión. Entonces, si aquí lo estoy negando, aquí lo afirmo. Entonces, mediante la NAVA, verifico cuál de estas dos tiene validez. Es básicamente eso el análisis estadístico. Antes de realizar los cálculos, tenemos que tener ciertos criterios para el análisis estadístico. En este caso, voy a hallar un nivel de insignificancia del 0,05%, que es lo más usual. O sea, con solamente un 5% de error. Bien, para nosotros dar validez o no a una hipótesis o al análisis estadístico, tenemos que tener en cuenta si el valor P es menor a 0,5 o es mayor a 0,5. Si el F teórico es menor al experimental o el BF teórico es mayor al experimental. Ahora, si el F teórico es menor al experimental, voy a rechazar la hipótesis nula. Básicamente ese es el concepto que siempre debo manejar. Esto es
primordial siempre en todo lo que nosotros queremos realizar con respecto a la estadística. Desde aquí es primordial. Esto de acá, esos dos conceptos. Y con esto también es otra alternativa de verificación. En este caso, si el F teórico es mayor al F experimental, se acepta la hipótesis alterna. Es lo contrario aquí. Que se preguntarán qué es el F. F es, bueno, es con respecto al cálculo de Fisher, que nosotros vamos a realizar más adelante, que es un método muy usado, prácticamente que se usa siempre para las investigaciones y para poder dar validez o no a los temas. Bien. Ahora, si nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula, vamos a decir que hubo cambios en el proceso. Y si nosotros aceptamos la hipótesis alterna, vamos a decir que no hubo cambios en el proceso. Básicamente todos estos conceptos los vamos a entender en un ejemplo claro. Entonces, aquí, si la hipótesis teórica es menor a la experimental, simplemente decimos que va a influir las variables significativamente. Y si la hipótesis teórica es mayor a la experimental, las variables no influyen teóricamente. Nos olvidamos de todo esto y solamente nos basamos siempre en esto de aquí, en esto de que estoy resaltando con el puntero. Esto es lo más importante, porque con esto simplemente ya no me interesa saber si es una nula o alterna, simplemente si me baso en estos conceptos ya voy a saber si tienen influencia o no sobre mis variables dependientes. Bueno, este es un poco de teoría, tal vez es un poco cansado, pero es importante tenerlo claro. Los que deseen la diapositiva es igual, yo se los voy a pasar, no hay problema, para que también tengan esos conceptos ahí claros, pues se les sea más fácil usarlos. Ahora, entramos a lo que es el ANOVA, el análisis de varianza, también conocido como ANOVA de Fisher, porque lo estudió Fisher, valga la redundancia, o también conocido el análisis de varianza de Fisher. Su uso se usa básicamente para hallar la distribución de la F de Fisher, como parte de un contraste de la hipótesis. Como les había mencionado, en esta curva, por ejemplo, de distribución, nosotros decimos que tenemos un 95% de aceptación y un 5% solamente de rechazo. Es por eso que en las tesis siempre se usa a un nivel de significancia del 95%, ya que solamente voy a decir que voy a tener solamente un 5% de tener un riesgo de equivocarme y un 95% de que mi investigación esté correcta. Bueno, hasta aquí ha sido la parte... Lois, una consulta. Ingeniero, dígame. Este 5% de error, ¿en qué te basas? ¿Por qué no 6%? ¿Por qué no 7%? Es que, por ejemplo, a ver, aquí lo tenía. ¿Por qué 5%? Mejor les explico con la... ¿Por qué no 4%? ¿Por qué no 3%? Es que si nosotros decimos, puede ser hasta 1%, hasta el 0,99% podría ser de nivel de significancia. Sin embargo, corremos el riesgo que la investigación tiene que ser más detallada y tener el mínimo de error en los cálculos y hasta en los resultados, ya que si yo me equivoco, por decir, desde el momento que realizo mis ensayos, no he seguido las normas, entonces no puedo decir que al 99% prácticamente está perfecta mi investigación. Por eso siempre suele usarse, y es recomendable, usar al 5%, ya que va a haber un 5% por ejemplo, en esta gráfica que vamos a observar aquí, que estoy resaltando, de riesgo que yo pueda tal vez cometido algún error. Sin embargo, hay 95% de probabilidad que lo que yo estoy haciendo está correcto. También podría usarse 6, podría usarse 7, pero en las tablas mayormente nosotros tenemos al 95%, al 99%. Y Lois, y a más exactitud, generaría más costo en una investigación, porque Claro, tendrías que hacer réplicas. sí, tendrías que hacer mayor cantidad de réplica para tener una mayor cantidad de data. Ok, interesante. Y usted me podría despejar la duda,
la diferencia entre precisión y exactitud? ¿Tu trabajo es preciso o es exacto? No, el trabajo tendría que ser Anda este, pensándolo. Continúe con la ponencia, pero anda pensándolo. Es la pregunta que te voy a hacer de aquí a 3 semanas que vas a exponer virtual. ya, bien. Bien, bueno, vamos a continuando. Con respecto a ahora, a los cálculos matemáticos que para hallar en la nada. Bueno, esta es la tabla de Fisher, tabla de distribución F, donde aquí me muestra en la parte superior los grados de libertad del numerador y en este caso los grados de libertad del error. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es hallar los grados de libertad para luego hallar cuál es el valor de Fisher. Ahora lo voy a explicar más adelante con un ejemplo claro para que le quede, se entienda mejor. Los grados de libertad se hallan, por ejemplo, el B1, que va en la parte superior, son los grados de libertad del factor A, el factor B y la interacción de estos dos, el factor A por B. Y los grados de libertad del error, básicamente es la multiplicación desde los subniveles de A a B por el número de réplicas restado menos 1. Esto solamente aquí es A por B porque, como estoy explicando, es para un análisis estadístico bifactorial. En el cálculo del F teórico, estas son las fórmulas que se usan. El grado de libertad de A, del factor A, se resta el número de subniveles menos 1. En el caso del factor B, se resta el número de subniveles menos 1. Y en el caso de las interacciones, se resta a ambos menos 1 y se multiplica. Y para ya lograr libertad del error, es la multiplicación de ambos subniveles por el número de réplicas menos 1. Bien, ahora, para los cálculos del grado de libertad, que son lo primero que nosotros tenemos que hallar siempre al inicio para poder hallar mi F teórico. En el caso del factor A, mi factor A, por ejemplo, mi variable independiente es la ubicación superficial media e inferior del ladrillo en las secciones A, B y C. Aquí tengo 3 subniveles. Entonces, va a ser 3 menos 1. El grado de libertad del factor A va a ser 2. En el caso del factor B, el tipo de ladrillo, tengo dos tipos de ladrillo, quincón y techo 15. Por lo tanto, va a ser grado de libertad 2 menos 1. Entonces, mi grado de libertad del factor B va a ser 1. En el caso de la interacción de las variables conjugadas, es la multiplicación de ambos. Simplemente va a ser 3 menos 1 por 2 menos 1. Entonces, la grado de libertad va a ser 2. Y para el error, bueno, es básicamente lo mismo, solamente multiplicar. La libertad va a ser 84. Yo tengo 15 réplicas, entonces menos 1, 14 va a ser 84. Permíteme, perdón. Bien, bien, entonces para hallar el factor A, simplemente vamos a hacer, entonces vamos a hallar para hallar en la tabla de Fisher del factor A, en este caso, 3 subniveles que yo tengo, menos 1 van a ser 2. En el caso para el grado de libertad de error, en la parte derecha, para este lado, va a ser 3 por 2 por 14. En este caso va a ser 84. Entonces ya tengo las coordenadas de la tabla de Fisher. Entonces simplemente B1 va a ser 2, que voy a colocar aquí. B2 va a ser 84, que va a estar entre 60 y 120. Porque no hay, entonces, entonces en este caso para el factor A va a ser 2, aquí. Mi grado de libertad es 84, no hay en la tabla, pero nosotros sabemos interpolar y lo hallamos rápidamente, el valor de 84. Y para el caso del factor B también va a dar las coordenadas es 1 y 84 es el grado de libertad del error, también va a estar en este lado. En el caso de interacción se repite igual que factor A. Para tenerlo más claro les voy a explicar en un ejemplo también. Entonces, si yo quiero realizar la interpolación para poder hallarlo, entonces
ahora lo realizamos. Voy a poner la pizarra, por favor, si alguien desea tomar nota de cómo voy a realizar la interpolación, lo puede hacer. Un momento, por favor. Bien, se ve la pizarra, ¿verdad? Creo que sí. Sí, Luis, sí se ve. Ya. Entonces, en la tabla, como podemos observar, mi valor de grado de libertad, que es 84, está entre dos valores más, que son 60 y 120. Ahora, yo quiero calcular cuánto es mi F teórico, que está en la tabla, porque los F teóricos, como les dije, se hay en tabla, 84, y para allá lo tengo que interpolarlo, ya que la tabla no me dice. En este caso, si yo voy a la tabla, aquí me va a dar, es 3,15, y aquí es 3,7. Simplemente para hallar el grado de libertad, cuando no está en la tabla, lo interpolo simplemente. Entonces es este valor con este menos este valor menos este valor menos y este valor menos este. Entonces, al hacer ese cálculo, simplemente yo voy a realizar los cálculos, que es 84 menos 60. Bueno, disculpen el pulso, estoy un poquito mal. 120 menos 60. Entonces, esto lo igualo a x menos 3,15 sobre 3,07 menos 3,15. Entonces, básicamente, al realizar nosotros este cálculo, ya hallamos lo que es el valor de x. En este caso ya yo le he calculado para avanzar un poco más rápido la ponencia, me sale 3,12. Como podemos ver, se encuentra dentro del rango, entonces está correcto. Y este va a ser igual a mi F teórico, pero de mi F teórico de mi factor A. Entonces, para mi factor B, voy a hacer lo mismo. Voy a hallarlo interpolando igual. En el caso de las interacciones, se repite, es igual que el factor A, entonces no hay problema, sale el mismo valor. Entonces, bueno, quería dejar claro eso, ¿sabes? Alguno no le podía tal vez quedar duda. Perdón. Ya, continuamos. Entonces, básicamente lo que yo hago en el primer cálculo, que es el cálculo de este teórico por tablas, que es súper sencillo. Bueno, aquí he hecho un resumen para que quede un poco más claro la fórmula, logrado de libertad, y básicamente por medio de tablas se logra hallar esto de aquí. Déjenme resaltarlo. Esto de aquí que estoy apuntando con el puntero, entonces básicamente es lo que yo hallo, mi F teórico. Estos F teóricos que yo hallo son los que yo voy a comparar con mis Fs experimentales, mis valores experimentales que voy a hallar mediante cálculos. Esto lo hallé mediante tablas. Ahora, existen varios, bueno, no varios, yo hasta donde he estado, he encontrado, existen dos métodos con fórmulas, se podría decir un poco complejas, ¿no? Que te asustan. En este caso, este es el primer método y el otro método es este de aquí. Bueno, en el caso de este método, por ambos métodos yo llego al mismo resultado. Yo llego igual a hallar el análisis estadístico. Sin embargo, a mi parecer, me parece que este segundo método, el cual yo lo he resumido aquí un poco más bonito, es un poco más fácil de entender, ya que no necesitas hallar desviación estándar, no necesitas realizar mucho cálculo, la verdad. Entonces, este es un poco más fácil, el cual yo recomiendo para realizar las investigaciones, ya que más que todo que el cálculo nosotros queremos resultado, ¿no? Un cálculo lo puede realizar cualquier persona. Bien, entonces, esto de aquí lo vamos a abrir a hacer mediante cálculos. Para eso quiero que tengamos los siguientes pasos. En primer lugar, tenemos que sacar los promedios y estimar mi valor de YJ y YI.
para los datos. Ahorita lo vamos a ver cómo se realiza eso. Luego se realiza una suma de cuadrado de todos los factores, la de factor A, B, la interacción, la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados del error. En tercer paso, voy a realizar una media de cuadrados de los mismos factores como podemos observar. Y el cuarto y último es calcular el F experimental del factor A, factor B y su interacción. Disculpa, la pantalla no ha cambiado, se ha quedado en bienvenido. A ver. A ver, permítame, espérame. ¿Ahí se nota? Sí, gracias. Ya, gracias. No, bien, bueno, básicamente estaba diciendo que vamos a realizar estos 4 pasos, que son la suma de cuadrados, la media de cuadrados y el cálculo de F experimental. Bien, bueno, estos cálculos, yo lo he realizado, lo vamos a explicar ahora, para lo cual vamos a entrar a la pizarra. Voy a tratar de ser lo más rápido posible, ya que se demora un poco los cálculos, ¿no? Pero igual, yo les voy a pasar en fotos, detallado cómo he realizado cada cálculo, para que ustedes lo puedan detalladamente analizar, ver. Está súper explicado para que les quede muy claro. Voy a entrar a la pizarra. No carga la pizarra. Allá. Perdón. Bien. Ok, entonces, en primer lugar, para el cálculo del F experimental, voy a en primer lugar estimar el valor y, j y i para los datos. En este caso, les voy a pasar al grupo un Excel, que es este de aquí, este Excel, para que lo puedan, no sé cómo están abriendo el Zoom, si lo están abriendo así por su celular o por la computadora, para pasar el Excel, si alguna persona quiere hacerlo rápidamente. No tenemos restricción con respecto al tiempo, así que todavía podemos darle una media hora para hacer el cálculo rápidamente y quede claro. No sé si me pueden decir por el chat si les paso el Excel ahora mismo para... A ver. Este Excel les voy a pasar ahora. Le voy a pasar al grupo de investigación. Por favor, si alguien tiene su laptop por ahí, está por celular conectado, lo podría prender rápidamente para que pueda realizar el cálculo conmigo. Bien. A ver, me estoy pasando el Excel, por favor, para que sea más fácil que me puedan entender ambos y no hacer muchos cálculos. Bien, le acabo de mandar al grupo el Excel. A ver si lo pueden, por favor, checar, abrirlo rápidamente para comenzar. Bien, se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, lo vi, se ve. Ya. Entonces,
Ya, entonces para realizar el cálculo, el primer cálculo que es la estimación de valores y, j y y, entonces básicamente entramos al Excel que les he mandado, donde está de resultados con respecto a la variable de resistencia a la compresión de los dos tipos de ladrillo. Entonces, el primer paso es la estimación de YJ y YI y los promedios. Ahí he realizado los cuadros para que sea un poco más fácil. Bueno, el valor de YJ no es más que la suma de los resultados de esta fila. Bien, entonces una vez hallado puesto la función suma, lo arrastramos hacia abajo para que me dé todos los valores. En la parte de estimación de y es lo mismo, es la suma de todos mis valores que obtenga de toda esta columna, en este caso y aquí, lo arrastramos para hallar también los valores más rápidamente. Sí, sí, todo conmigo, ¿verdad? Para hallar, ahora también hallamos el y sub i al cuadrado para facilitarnos los cálculos. Este valor lo elevamos al cuadrado y ya tenemos este valor al cuadrado. De igual manera lo arrastramos, ya tendríamos el valor. En el caso de aquí también, de igual manera, lo elevamos al cuadrado. Simplemente arrastramos para que nos sea más fácil. Lo estoy haciendo en Excel para evitar hacerme matemáticas a mano, ya que si tenemos el Excel que nos ayuda prácticamente a calcular, ya no es necesidad de demorarnos tanto. En este caso aquí vamos a dar la suma de todos estos resultados que yo he hallado de la suma anterior de YJ, que me sale 747. Este 747, que es la suma de toda esta fila de YJ, si yo verifico por aquí, la suma de estos y tiene que ser los mismos valores. Como se dan cuenta, son los mismos valores, por lo tanto, hasta ahora todos estoy realizando bien mis sumas. Lo voy a resaltar. Bien, hasta ahí ya tengo los valores de y YJ. Ahora voy a hallar los promedios. ¿Cuáles promedios de todos los resultados que yo obtenga? Simplemente le pongo función promedio de, en este caso, los 15 resultados que tengo del ladrillo King Kong. Lo arrastro a la mano derecha. Entonces ya, si lo arrastro, ya tengo el resultado del medio y el inferior. Y en el caso del King Kong también voy a sacar el promedio. Son función promedio de los 15 resultados que yo tengo. En este caso el ladrillo techo 15, por eso tenemos resultados bien bajos. Aquí mis resultados están en megapascales, por eso están así, no se vayan a asustar. Bueno, y básicamente aquí hacemos lo mismo, es la suma. Básicamente me da lo mismo que yo hallaba en la tabla anterior, pero ya lo hallamos aquí mejor para tenerlo, para que nos sea más fácil el cálculo con promedios. Nos evitamos meter a la calculadora muchos valores. Aquí va a ser la suma también de ambas. Si yo sumo estos dos cuadros con este otro cuadro, me tiene que estar el mismo valor que estoy resaltando en amarillo. Tiene que ser igual. Este es que Q3, Q12 elevado al cuadrado. Le elevamos al cuadrado este valor. Este y lo elevamos al cuadrado. Bueno, yo siempre voy a recomendar al inicio que lo hagan así, si van a hacerlo primero matemáticamente, ¿no? Manualmente. ¿Para qué? Para que eviten hacer tanto cálculo y les sea más fácil al momento de realizar sus resultados, sus sumas. Bien, hasta ahí ya hice el primer paso, que es la estimación y y j. Básicamente toda esta tabla lo resumí en esto, lo cual me va a facilitar todos los cálculos. Bien, como yo le dije, siempre el análisis estadístico se realiza para una variable, no se realiza para todos en conjunto, sino se analiza cada variable dependiente. Bien, ahora volvemos a la pizarra para que pueda poder seguir explicándonos.
Bien, ya. Entonces ahora vamos a hacer el segundo paso. El segundo paso no es más que... Perdón. No es más que la suma de cuadrados. La suma del cuadrado de todos los factores. Entonces, aquí básicamente voy a seguir la fórmula. Voy a sumar todos los... Para hallar la suma de cuadrados, simplemente voy a sumar de y, voy a ver, para que me puedan entender mucho mejor. La suma de cuadrados, en este caso, por ejemplo, del factor b, es igual a la sumatoria de mis factores, de todos mis factores que yo tenga, hasta mi último factor que yo tenga, de los y que he hallado, elevados al cuadrado, multiplicado por el subnivel de a, por mi número de variables, restados mi y total, mi sumatoria de todos mis y sub i, que ¿se acuerda que le dije que tenía que ser el mismo valor? Bueno, este es el mismo valor que va a ser para todos, va a ser este y total, se lo llama usualmente así, entre la multiplicación de a por b por n. Ahora, aquí en mi investigación, para que no se confundan, mi número de réplicas, les dije que era 15, y en el factor A va a ser mi tipo de ladrillo, pues con 2 subniveles, va a ser 2, y mi factor B va a ser 3 subniveles, que es el tipo de ladrillo, y aquí ya tengo mi ubicación de ladrillo. Yo tenía 3, en mi factor B 3 subniveles, media, inferior y superior, y el tipo de ladrillo tengo 2, por eso factor A 2 y factor B 3. ¿Por qué factor A 2? Porque así yo lo he distribuido primero en la tabla. Primero está el tipo de ladrillo y luego está arriba, en la parte superior, la ubicación. Bueno, entonces, en este caso vamos a comenzar por el factor B, ya que puse el factor B, el cálculo, porque sea más entendible. Simplemente me dice la suma de todos los y sub i. ¿Cuáles son los y sub i? Los y sub i son... sí se nota el Excel, ¿verdad? Se nota. Ya. Bien, la suma de y sub i al cuadrado son estas de aquí, la suma de estos tres al cuadrado, dividido entre el valor de A, que son 3 por 15. ¿Cómo así? Vamos a ponerlo en la pizarra. Va a ser la suma, ahí lo tiene el Excel, ahí se van a dar cuenta, de 2,11, 0,8 al cuadrado, más 306, punto 38 al cuadrado, más 230.1 al cuadrado, dividido entre A. ¿Cuánto es mi A? Mi A es 2. Mi A es 2 por 15. A ver, perdón. Mi A es 2 por 15. Ya, este de aquí lo voy a restar. El y total, que ya lo habíamos, si lo suman ahí la suma de ambos lados de y sub i o y sub j me da el mismo valor, que es 747.55. Ahí en su Excel lo pueden observar. Entre a por b por c, que es 3 por 2, por mi número de variables, que es 15. Básicamente, realizando este cálculo, yo voy a hallar la suma de cuadrados de b. Déjenme, voy a volver a una hoja nueva. Entonces, básicamente, al entender cómo se realiza eso, mi suma de cuadrados de b, al momento que yo realice el cálculo ya en la calculadora, me va a salir 169.3. Esa es mi suma de cuadrados de b. Simplemente es entender cómo es la fórmula y
¿Qué valores voy a tomar? En el caso de la suma de cuadrados de A, así se nota, suma de cuadrados de A, es igual, es la sumatoria de todos mis valores de 1 hasta mis valores que yo, hasta el último valor que yo he obtenido de los yj elevados al cuadrado. Es por eso que en el Excel yo le doy al cuadrado para evitarnos el cálculo ya al último que está realizando. En este caso mi b aquí es igual a 3. No, igual a 3 por mi número de réplicas que es 15. Va a ser, bueno, acá es por el n, perdón. A ver, aquí estamos en la fórmula, entonces acá sería el b por el n, menos, igual, de la misma manera se resta el y total, elevado al cuadrado, menos, bueno, la interacción de las tres, ¿no? A por b por n. Básicamente la misma fórmula de la anterior, simplemente tengo que saber qué es lo que yo iba a sumar. Entonces simplemente, si yo me pongo a sumar, mirando mi Excel, voy a sumar de toda la columna de los yj elevado al cuadrado, que son 656.76 al cuadrado, y hasta el último valor. El último valor es, no, perdón, eso es claro. El último valor es 90,79, si no me equivoco. Elevado al cuadrado. Y bueno, ya está. En el Excel ya tenemos al cuadrado. Aquí simplemente estoy poniendo los YJ por 3 por 15. Se pueden guiar del Excel, por favor, por eso quería que tengan el Excel, desarrollen. Y aquí este Y es el mismo valor. Básicamente este Y total, este valor acá se va a repetir para todos los cálculos, así que ya lo vamos a tener, se va a tener claro que este valor se va a repetir. En este caso va a ser 3 por 2 por 15. Si yo realizo este cálculo, creo que sí me entendieron, es simplemente una sumatoria. Este valor me va a salir 3.559. Como repito, los cálculos los voy a pasar detalladamente para que les quede más claro. Simplemente quiero un poco que me entiendan qué es lo que estoy sumando y qué es lo que estoy restando para yo realizar esta suma de cuadrados. Si ustedes buscan tal vez en internet o a veces en mis libros, la fórmula que utilizan mayormente es por el método 1, que le había explicado, y es un poco más tedioso en la parte de los cálculos. Sin embargo, por este método, por esas mismas sumatorias, se llega al mismo resultado. Es por eso que yo quería que se den cuenta, por favor, para que sepan de dónde sale, cómo se utiliza. Básicamente, mi suma de cuadrados de A es 3.559. Es lo que yo he hallado. Entonces, para hallar la suma de cuadrados ahora, para hallar la suma de cuadrados de interacciones, tengo que hallar primero la suma de cuadrados subtotales. Pero para eso, ¿se acuerdan que yo había realizado una tabla? Aquí, donde está el Excel. Había realizado una tabla con prácticamente resumen de todos los promedios. Ahora, aquí voy a usar, aquí promedio, aquí, perdón, es la suma, no es los promedios. Es la suma de los 15 factores. Me había equivocado, perdón, no era el promedio. Es la suma. Ok, ahí está correcto. Aquí la sumatoria de todo mi resultado, básicamente. Una tabla de resumen con la sumatoria. Entonces, ahora para hallar el otro cálculo que es la suma de cuadrados subtotales, tengo que elevar estos valores al cuadrado y realizar básicamente la misma fórmula que estaba utilizando, restando el mismo valor. Y ahora les voy a explicar. Voy a compartir la pizarra. Ya les señalé cuál voy ahora, ¿no? A utilizar. Ahora, en este caso aquí voy a hallar la suma de cuadrados, bueno, aquí cuadrados para evitar escribir, de los subtotales. Bien.
Ahora, la suma de cuadrados subtotales, como les expliqué, simplemente vamos a hacer, es la misma fórmula básicamente, simplemente vamos a elevar al cuadrado ahora la sumatoria de todos los resultados que yo tengo. Es decir, la sumatoria, bueno, esta es la fórmula como se denota para que lo puedan entender al momento que yo les pase el Excel, perdón, la diapositiva, si lo puedan observar. La sumatoria de todos mis valores que yo voy a obtener, en el caso de los factores A, del factor B con los números de réplicas, y prácticamente lo mismo, elevándolo al cuadrado. Entre mi número de réplicas, entre el mismo valor que se repite para todo el cálculo de suma de cuadrados, menos el mismo, este valor es menos, el A por el B por el número de variables. Bien, básicamente la misma fórmula, simplemente para hacer un resumen solamente para cómo sale. Básicamente lo que le señalé que se iba a elevar al cuadrado es esto, 184.38, bueno, 4 al cuadrado, más el otro valor que es 271.5 al cuadrado. Bueno, esos 6 valores que se obtienen ahí se elevan al cuadrado. El último valor es 29.2 al cuadrado. Entre el número de repeticiones. ¿Cuántas repeticiones tengo? Es 15. Yo tengo en mi ensayo 15. Otro puede tener 3, puede tener 2, puede tener 5. En este caso yo he hecho 15 repeticiones. Y en el caso de valor t, total va a ser lo mismo que 747.55 al cuadrado multiplicado por 3, por 2, por 15. Este dato, si se dan cuenta, se repite, se resta siempre. Bueno, realizando este cálculo, para avanzar, no demorando mucho, me va a salir 3.846.9. Esa es mi suma de los subtotales. Ya, lo estoy guardando en la pantalla también para pasarles. Ahora, este de aquí me sirve para hallar la suma de cuadrados de las interacciones. Simplemente va a ser una resta súper sencilla. A ver, por favor. Bien, ahora la suma de cuadrados de las interacciones, ahora vamos a hallar la suma de cuadrados de las interacciones A por B, es básicamente solamente una resta. La suma de cuadrados de las interacciones A por B, la que va a ir en la tabla, la que me interesa, es muy importante desde aquí, simplemente voy a restar la suma de cuadrados del subtotal, menos mi suma de cuadrados del factor A, menos mi suma de cuadrados de mi factor B. Estos tres valores ya los tengo, ya los he calculado anteriormente, así que no hay ningún problema. Simplemente voy a restar. ¿Cómo voy a restar? Simplemente mi suma de cuadrados de mis interacciones. Esto ya lo calculé anteriormente, que es 118, perdón, aquí es 3.846.9 menos mi suma de cuadrados de A es 3.359. Me disculpa que me salga un poco feo la letra, la verdad, primera vez que escribo aquí. Espero ir mejorando para otras futuras ponencias. Y en el caso del factor B sería 169.6. Básicamente este resultado, esta resta de las interacciones A por B, me va a salir 118.19. Esa es la suma de cuadrados de interacciones. Solamente la parte tediosa, si no es la parte de la suma de cuadrados. El resto solamente es división. Ahorita vamos a llegar a ella, terminamos y se van a dar cuenta que es súper fácil. Vamos, continuamos. Ahora vamos a hallar la suma de cuadrados del error. Suma de cuadrados
del error. Bien, en el caso de suma de cuadrados del error es igual, simplemente es una resta de la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de A menos la suma de cuadrados de B menos la suma de cuadrados de A por B. Si ustedes seguían el método primero que les había dicho que también podrían usar, que también se usa, en esta parte de aquí hubiera sido un poco tediosa porque tenían que hallar desviación estándar y usar otro tipo de fórmula. Pero en esta parte de aquí es súper sencillo porque solamente de tus mismos resultados tú elevas al cuadrado, sumas, restas y calculaste. En este caso, para la suma de error, me falta hallar la suma de cuadrados de los totales. La suma de cuadrados de los totales es básicamente es elevar al cuadrado, esto de aquí, voy a compartir el Excel. Básicamente, elevar al cuadrado todos estos resultados que yo tengo. Estos resultados que yo estoy señalando, de los que yo tengo, no los promedios, sino los resultados que yo tengo. Aquí. Todos estos resultados que yo he obtenido aquí en mi matriz, todos estos los voy a elevar al cuadrado. Básicamente, y el resto es la misma fórmula que se usa así en todo. Entonces aquí, básicamente va a ser lo mismo. Cosas como voy a elevar al cuadrado cada resultado, que es 7.47 al cuadrado más 12.11 al cuadrado, y se repite con todos los factores, que los resultados, perdón, que tengo. Entonces, el último resultado es 1.45 al cuadrado. Esto de aquí ya no se divide con nada, solamente se resta el valor que le dije que se resta para todo, que es 747.55 al cuadrado, multiplicado por 3, por 2, por 15. Básicamente aquí es lo mismo, simplemente estoy elevando al cuadrado todos mis resultados y lo voy a restar. Básicamente de eso se basa. En el otro método hubiera hecho desviación estándar. Me hubiera complicado la vida. En este caso, en suma de cuadrado de los totales, me va a salir 4.674.82. Con este valor, tendría este valor, esto de aquí ya lo tengo, y calcularía mi suma de cuadrados del error, que es el último cálculo, se podría decir un poco tedioso, y el resto es súper sencillo. Ahorita vamos a llegar ahí. Entonces, para terminar este cálculo de suma de cuadrados, vamos a hallar el suma de cuadrados del error, que es también importante. Si yo me equivoco aquí en la suma de cuadrados, queda entendido que no me va a salir mi F experimental, me puede salir tal vez muy pequeño, me puede salir negativo. Entonces yo voy a decir que está mal la investigación cuando tal vez no lo está, estoy yo mal en el cálculo. Bien, básicamente no hay ciencia aquí, simplemente una resta. Los valores ya los tengo todos estos valores, ya los calculé. Y simplemente la suma de cuadrados del error me va a salir el valor de 827.9. Hasta ahí terminé lo que es suma de cuadrados. Súper sencillo. Solamente tener en cuenta qué es lo que yo voy a elevar al cuadrado, qué es lo que yo voy a sumar. Ahora, para la otra parte, que es la media de cuadrados, simplemente es súper sencillo ya, la media de cuadrados. ¿En qué sentido? En el primer caso, para hallar la media de cuadrados del factor A. Quisiera escribir esta parte aquí, pero no me funciona mi texto, no sé por qué. Pero bueno, la parte de suma de cuadrados del factor A no es más que todos, no es más que nada una división entre la suma de cuadrados de A entre A menos 1. ¿Cuánto era A? Mi valor de A era 2, menos 1, 1, y me va a salir el mismo valor. En el caso de acá ya lo tengo. Bueno, mi valor de aquí era, para los que no recuerdan, 3.559 entre 2 menos 1. Me va a salir el mismo valor, ¿no? 3.559. Se dieron cuenta que prácticamente aquí ya la media de cuadrados no es más que una resta de lo que yo de hallé. Ya lo tengo. Ahora me voy para el caso de mi factor B. Mi factor B es igual.
Simplemente el cálculo estaba en la suma de cuadrados. Si ustedes entienden cómo se halla la suma de cuadrados, el resto va a ser súper sencillo realizarlo. En el caso de la suma de cuadrados del factor b es igualito. La media de cuadrados del factor b es igual la división entre la suma de cuadrados del factor b que yo había calculado entre b menos 1. A mí esta suma de cuadrados del factor b me salía 169.6, tal vez por los que no recuerdan, y en el caso del b era 3 menos 1, porque tenía tres variables, 3 subniveles. Aquí me va a salir 84.8. Básicamente eso es todo. Y ahora es igual, para ya en el caso de la media de los factores a por b, o sea, la interacción. Básicamente es lo mismo una división súper sencilla, que si yo ya tengo todos mis cálculos bien hechos, no voy a tener ningún problema. Aquí voy a dividir la sumatoria de suma de cuadrados de la interacción que también calculé, menos a menos 1 y el subnivel b menos 1. Creo que hasta ahí creo que todo está quedando claro, es súper sencillo. La suma de cuadrados del factor a por b ya lo he hallado, que es 118, tal vez por lo que no recuerdan, punto 19, entre 2 menos 1, menos 3 menos 1. Este valor de aquí me sale 59. Si mi cálculo me sale negativo, o por ahí muy grande negativo, es que estoy realizando mal los cálculos. No puede salir negativo, tiene que salir positivo. Bueno, y el último valor que se halla para la media es la media del error, que también es una división. La media de error así se expresa entre lo mismo que allí, la suma de cuadrados del error, entre a por b por el número de réplicas menos 1. Básicamente lo mismo, vamos a ir con este color. Mi suma de cuadrados del error, yo ya lo había calculado, que es 827. Mi valor de a es 3 por 2 por 15 menos 1, 14. Básicamente, si se dieron cuenta, si yo hago mi suma de cuadrados bien, todo me va a salir bien. 9.9 es mi media del error. Hasta ahí ya terminé la media de cuadrados, que era mi tercer paso. Ahora viene el cuarto paso, que es el cálculo ya en sí del F experimental, que es el último paso ya para terminar mi análisis estadístico. Ahora, para el cálculo del F, mi F experimental del valor de A, voy a dividir mi media de cuadrados de A entre mi media de cuadrados del error. Para el caso del factor B, para el factor B experimental, igual, simplemente voy a dividir la media de cuadrados del factor B entre la media de cuadrados del error. Para el caso de las... Voy a dar solamente 3 cálculos aquí por el F experimental. El factor A, el factor B y las interacciones de ambas. Es solamente esos 3 cálculos que se realiza. Estoy hablando de un análisis estadístico bifactorial, no se olviden. Si fuera trifactorial, hubiera una variable más. Va a haber un poco más de cálculo, pero no es difícil, igual es fácil. En el caso de cuando es unifactorial, es más sencillo. Bien, aquí es igualito, la media de cuadrados de las interacciones sobre la media de cuadrados del error. Simplemente esos cálculos realizo, los resultados yo los voy a obtener ya de mis anteriores cálculos. Y básicamente yo hallo esos resultados. Lo voy a poner para terminar y poder tomarle captura de la pantalla para que lo puedan tener. Vamos a 360.97. En el caso de mi factor B es 8.60. Y en el caso de la interacción A por B me va a salir 5.59. Este es mi F experimental que yo he hallado en cálculos. Yo lo hallado mediante cálculos. Mi F teórico yo lo hallé en tablas. Ahora lo que sigue es voy a comparar ambas y a ver si tiene influencia significativa o no. Voy a guardar esta pantalla. Y
Voy a volver ahora a la diapositiva. Hasta ahí, bueno, hice los cálculos. Quería hacer un poco rápido para no demorarme, porque no va a ganar la hora, pero como repito, les voy a pasar los cálculos para que lo puedan entender mucho mejor. Y básicamente yo elaboro una tabla de resumen de la NAVA con todos los resultados que yo he obtenido. Tengo mi factor A, tengo las interacciones, los de error y el total. El horario de libertad lo hallé al inicio, mi F teórico también ya lo hallé al inicio, mi suma de cuadrados lo que yo hallé, la media de cuadrados y el F experimental lo que acabo de hallar ahora. Como se pueden dar cuenta, en las tres variables que yo estoy teniendo, factores A, B y interacciones, mi F experimental es mayor al F teórico. Por lo tanto, yo voy a decir que mi variable A influye significativamente sobre la variable dependiente. Mi variable B también influye significativamente igual, ya que en ambas es mayor el F teórico. Por lo tanto, voy a aceptar mi hipótesis alterna. Básicamente, aquí con esto estoy demostrando que mis variables de estudio que yo he hecho, en este caso el tipo de ladrillo, influye en gran cantidad, por ejemplo aquí, sobre la resistencia a la conversión. La ubicación del ladrillo también influye, y la interacción de ambas, de A y B, también influye significativamente. Como podemos observar, estos valores yo hallé en cálculo, pero aquí quiero que presten atención, ya vamos a terminar la charla, por favor. Aproximadamente yo me he demorado en hacer el cálculo, si me hubiera hecho así, tal vez no me hubieran explicado, aproximadamente 1 hora en hacer el cálculo, ¿no? Matemáticamente, con un poco de ayuda en Excel. Pero si yo utilizo un software, me puede demorar hasta máximo 10 minutos. Y voy a hacer una comparación de los resultados y básicamente obtengo lo mismo. Este es en el caso, si yo utilizo el cálculo manual más el Excel. Y si yo utilizo el programa que yo, bueno, suelo manejar y tuve el honor de llevar con el ingeniero Donato, que nos explicó este programa muy importante, que nos ayuda bastante, nos reduce todos estos cálculos. Básicamente solamente metemos en la matriz diseño